Asimismo, la Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de los minusválidos y la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establecen el marco normativo de plena ciudadanía y de inclusión de las personas con discapacidad en el medio social, a cuyo fin los poderes públicos adoptarán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva para asegurar la participación de estas personas en todas las esferas, incluida la vida política y los procesos electorales. Por otra parte, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 establece en su artículo 29 que los Estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás, se comprometerán y se comprometerán a, apartado A, asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegida, entre otras formas, mediante 1. La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. En España se ha realizado un verdadero esfuerzo legislativo durante los últimos años para avanzar en la regulación de la accesibilidad en los procesos electorales, destacando la aprobación recientemente del Real Decreto 422/2011 de 25 de marzo, por lo que se puso en marcha reglamentos sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, en el que se establecen una serie de previsiones y medidas que pretenden lograr la accesibilidad de las personas con discapacidad en los procesos electorales. En concreto, su artículo 3 establece lo siguiente: se garantiza el acceso a las personas con discapacidad a los locales y mesas electorales. En todo proceso electoral, los ayuntamientos propondrán a las delegaciones provinciales de la Oficina de Censo Electoral locales accesibles para ubicar en ellos las secciones y las mesas electorales. En el supuesto de que no exista ningún local accesible y tal extremo se justifique por la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente ante la Junta Electoral competente, ésta adoptará las medidas necesarias para que los locales disponibles sean accesibles durante la jornada electoral. Cabe destacar, asimismo, el Real Decreto 1612/2007 de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible, que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho al sufragio, que vino a complementar lo contenido en el apartado 2 del artículo 87 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, mediante el establecimiento de un procedimiento de voto accesible que permita a las personas con discapacidad visual usuarias del sistema Braille identificar su opción de voto sin ser asistidas de una persona de confianza y por ello con plenas garantías para el secreto del sufragio. A pesar de este ingente esfuerzo normativo, lo cierto es que, como denuncia de manera reiterada el movimiento asociativo, después de cada proceso electoral continúan existiendo barreras en algunos colegios electorales, hecho que ha dificultado que algunas personas con discapacidad pudieran ejercer su derecho al voto. Es fundamental posibilitar que las personas con discapacidad puedan acceder en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto sin que exista discriminación alguna por su condición. Y no solo nos referimos a las personas con discapacidad reconocida evaluada, sino que reivindicamos la accesibilidad para todas las personas independientemente de su estado. Para que esto suceda, los centros electorales deberán tener su sede en lugares totalmente accesibles para todos. Esto solo será posible, en primer lugar, mediante el estricto cumplimiento de la normativa en vigor en materia de accesibilidad urbana por parte de las administraciones públicas. Y en segundo lugar, mediante la elaboración de una serie de estrategias que garanticen a los ciudadanos su derecho al voto, llegando incluso a regular acciones tales como ampliar la duración de los semáforos en las vías más próximas a los colegios electorales de mayor afluencia, para así permitir que las personas mayores o con movilidad reducida puedan circular tranquila, o habilitar pasos de peatones que, aunque sea por un día, resuelvan los vados peatonales sin usar desniveles empleando escalones. Favorecer la presencia de señales que contemplen los criterios descritos por la ONCE
para personas con discapacidad visual o facilitando la información electoral que permita la comprensión por personas con discapacidad cognitiva. Es fundamental tener presente la autonomía de todas las personas y no recurrir, como siempre sucede, a la idea de que una persona usuaria de silla de ruedas se le puede coger en brazos, o bien que a un ciego se le puede tomar del brazo y llevarlo a la urna, ya que por lo general la sociedad no está suficientemente educada para hacerlo y la autonomía de las personas está por encima de las ayudas bien intencionadas que queramos prestarles. Consideramos que nos encontramos ante una ocasión propicia de que nuestro ayuntamiento garantice que todos sus locales electorales son accesibles, lo que contribuirá sin duda a ganar terreno en la desafección política de los ciudadanos. Por todo ello, el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de nuestra comunidad autónoma a impulsar las medidas oportunas de cara a garantizar de manera efectiva el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad en los procesos electorales que se celebrará en 2015, haciendo accesibles a tal efecto el entorno, medios y servicios de los locales electorales que permitan que los ciudadanos con movilidad reducida, deficiencias visuales o cualquier otra discapacidad puedan ejercer su derecho al voto y participar en los mismos. 2. Crear una oficina de coordinación de accesibilidad electoral con todos los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma y la delegación de la oficina de censo electoral en la misma, con objeto de elaborar un listado con los locales que se pondrá a disposición de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto sin barreras arquitectónicas. En la elección de los locales se tendrá en cuenta el factor accesibilidad en la elección de los mismos. Se incorporará en su caso las medidas oportunas para que este tipo de locales sean accesibles a los electores con discapacidad y movilidad reducida. Gracias. Gracias. Señor Sánchez. Sí, muchas gracias. Bien, como decía en el punto anterior, si hay un derecho básico en la democracia y que la sustenta es el derecho al voto. Entonces, lógicamente hay que habilitar cualquier medida que pueda facilitar a las personas con discapacidad el poder ejercer este derecho. Y es el caso que en nuestro pueblo, por ejemplo, el problema de la accesibilidad a los centros donde se ejerce el derecho al voto no ofrece ningún problema, que yo sepa. Y por otra parte, también hay una legislación que contempla todo este tipo, o prácticamente todo este tipo de problemas. Además, la propuesta de crear una oficina yo creo que es contraproducente porque si hay algo que nos está ahogando a lo que es la administración general a todos los niveles, es el overbooking que existe de oficinas, comisiones y tal. Entonces crear una más me parece de verdad excesivo. Con lo cual no voy a votar en contra, obviamente, pero tampoco lo voy a hacer. Gracias. Gracias. Señora Servián. Bueno, yo estoy a favor de todo lo que ha leído mi compañero. También quiero resaltar que el llamado Pardillo en el Cámara Rojo no tiene esos problemas de accesibilidad para la gente con silla de ruedas, pero sí que los tiene para los ciegos. Y también es verdad que con el punto 2 pues no estoy nada de acuerdo, porque es en vez de contención de gastos, generar gastos. Y me asombra que el partido UPyD lo haya puesto, porque uno de sus discursos a nivel nacional es contención de gastos. Y nada más, gracias. Gracias, señor Fernández. Sí, muchas gracias. Precisamente lo que ha comentado antes el compañero Sánchez Rubio va en la línea de lo que yo quería decir verdaderamente, porque uno de los discursos de UPyD, sobre todo aquí en este pleno, a una moción que recientemente se presentó por un grupo político, pues se criticaba y se ponía en tela de juicio el hecho de crear comisiones, crear oficinas y oficinas, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, pero ahora desde su punto de vista, ¿no? Sí que es cierto que la accesibilidad es muy importante para todas aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad o bien que tengan algún tipo de dificultad para poder acceder a los colegios electorales. De hecho, yo manifesté también en el Pleno que el Colegio Rayuela, desde mi punto de vista, no estaba totalmente capacitado o totalmente, digamos, en la línea que permitiera el acceso a personas con algún tipo de discapacidad o bien personas mayores. Lo puse un ejemplo muy directo, que es el de subir las escaleras, ¿no? Por eso el Támara Rojo es uno de los sitios idóneos. Voy a apoyar la moción, compañero de UPyD, sobre todo para que no se ponga en tela de juicio que en ninguno de los casos yo esté en contra de facilitar el acceso a las personas que en algún momento tengan dificultad. Muchas gracias. Gracias. Señor Cobo,
Yo en primer lugar recomendaría una cierta mesura para los concejales que estamos adscritos en partidos, cada vez somos menos, a la hora de trasladar a este pleno por las mociones que nos mandan nuestras secretarías de política municipal, etc. Pero aquí lo que nos tenemos que preocupar es que el día de la votación sea un local lo más adecuado posible. Creo que Tamara Rojo pues, es un local adecuado para que no haya ningún problema de accesibilidad. Yo voy a votar a la moción sin ningún problema, que se dé todas las facilidades en todos los lugares. Creo que aquí nuestra misión será ocuparnos de que esto sea así. El Tamara Rojo, pues pienso yo que es la solución idónea y que pues, parece que estamos todos de acuerdo en ello. Y luego ya, pues, a vista de tantas mociones de este tipo, me voy a permitir una pequeña broma. Yo la lectura que hago de los resultados electorales desde el año 77 hasta hoy es que hay muchas personas cegadas que votan, de manera que no hay ningún problema de participación de personas con ese problema. Es la broma, no se ve todo de otra manera. Gracias, señora Galván. Bueno, yo creo que al compañero de UPyD ya le han tirado de las orejas a algunos concejales. No obstante, sí que me gustaría recordar que cuando este grupo propuso una comisión en la que estaba integrada de concejales, eso opuso mucho a esa duplicidad. Es verdad que UPyD, reiteradas intervenciones en todas sus instituciones, una de las propuestas es adelgazar la administración pública, por lo tanto no es de sorprender que todos de alguna manera estemos tirando por el mismo camino. Pero en el ánimo de ser constructiva y en el ánimo de hacerle referencia a que ustedes sí que tienen grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, Ciudadanos no, sin embargo esperemos no solo que cambien las cosas, sino que sean para construir, le vamos a dar una propuesta. Ya existe un Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras. El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras se crea por la Ley 8/1993 del 22 de junio de promoción de la accesibilidad como un órgano de participación externa y consulta adscrito a la consejería competente. El Consejo tiene una composición paritaria, está integrado por representantes de las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid y representantes de asociaciones, instituciones y organizaciones de ámbito social, es decir, de la sociedad civil. Aún así, a este Consejo se le puede constituir comisiones para trabajos específicos, como podría estar muy bien enmarcada la propuesta que ustedes llevan, que me gustaría que internamente a su grupo parlamentario en la Asamblea le hiciera llegar esta propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, porque consideramos que cuando hay soluciones relativamente cercanas y fáciles en el ámbito institucional y de la Comunidad de Madrid, deberían utilizar los recursos existentes e, insisto, apelo a su responsabilidad incluso para retirar la moción reiterada el tirón de orejas, y no queremos que haya una mala interpretación de que algún grupo no quiera apoyar esta medida, no porque no estemos de acuerdo, sino porque entendemos que no deberíamos de apoyar nunca una duplicidad de actuaciones, sino una gestión y solución de propuestas. Muchas gracias. Gracias, señora García. El pasado mes de febrero el partido UPyD presentó esta propuesta al Pleno de la Asamblea de Madrid y la propuesta no prosperó por los votos en contra del PP y los votos a favor del PSOE y de Izquierda Unida. La respuesta de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid pues tuvo que lamentar el resultado, porque lo único que se pretende es garantizar la accesibilidad en los colegios electorales en los que se van a celebrar elecciones durante este año. Entonces nosotros creemos que es necesario facilitar a la ciudadanía la participación en los procesos electorales y solucionar un problema importante para miles de personas con discapacidad y movilidad reducida, que si no existieran no habría movilizaciones por parte de ellos. Es decir, cuando se están quejando es porque existe un problema. Nosotros vamos a votar a favor. Gracias, señora Soto. Bien, pues efectivamente se ha hecho eco algún miembro de la corporación de alguna noticia en prensa que había incluso, bueno, pues representantes de asociaciones de discapacitados que se preguntaban cómo había miembros del Partido Popular discapacitados que habían votado en contra de esta proposición no de ley o de esta propuesta que llevaba UPyD. No me acuerdo bajo qué fórmula era. Bueno, el caso es que hay veces, y eso es lo que yo les quería introducir aquí, que hay veces que
el meternos en estos charcos, y en estos charcos me refiero a asuntos que no son de competencia municipal ni que nosotros tengamos que resolver aquí, nos lleva a que muchas veces emitimos un voto bueno, pues con nuestra mejor intención, con nuestros mejores deseos, pero muchas veces no fundamentado lo suficiente o no con la suficiente base de conocimiento. Y a eso yo voy al hilo de que yo misma dije en la comisión informativa que desconocía si había algún protocolo o algo específico para los ciegos. La verdad que el tema me dejó un poco pensativa y he estado averiguando, y la verdad que he encontrado una breve guía sobre la accesibilidad y los procesos electorales, que es del Ministerio del Interior, que es de obligado cumplimiento para toda España, que está basada en una normativa que hoy está en vigor a día de hoy, como es la Ley 5/85 del régimen electoral general, el decreto 605 de 1999 sobre la regulación complementaria en los procesos electorales, otro decreto de 2007 que regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, otro Real Decreto de 2011 por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. Y la verdad que si tenemos en cuenta todo este articulado y si tenemos en cuenta simplemente esta breve guía, pues nos encontraremos con que sí, es posible que haya algún punto, que no digo que no exista en toda la geografía española, pero que desde luego no es Villanueva del Pardillo, en el cual, bueno, pues no haya centros accesibles. Pero lo que sí que creo que, salvo que la falta de conocimiento de las personas que estén en ese colegio electoral lleve a tomar decisiones que no ha lugar, cualquier vecino, tenga la discapacidad que tenga, podrá ejercer su derecho al voto. En el caso concreto de las personas con discapacidad visual que estábamos comentando, existe la posibilidad que simplemente llamando a un teléfono 900 del Ministerio del Interior, el colegio electoral donde tiene que votar recibe un kit de votación en braille. O sea, que señor Sanz, aquello que estuvimos hablando de que se trata de evitar que cualquier persona tenga que meter la papeleta por otro, eso se evita totalmente. Y se evita totalmente porque en ese caso es la propia persona, el propio afiliado, como dirían en la 11, o la propia persona invidente, tiene la posibilidad, en las elecciones a Cortes Generales en concreto, pues de ser quien emita su propio voto con este kit especial que se emite. Pero es que no solo eso, la ley incluso contempla la posibilidad, y se lo digo porque me ha resultado muy curioso que tengamos las cosas resueltas hasta ese punto y gratificante, el que cuando un representante de la mesa electoral tiene una discapacidad auditiva, está previsto, esa persona podrá renunciar, pero también podrá ejercer su derecho como representante de la mesa electoral, y está previsto que tenga, bueno, pues un intérprete de lenguaje de signos, lo cual me ha parecido, bueno, pues que evidentemente en cuanto a garantizar el derecho de todos, pues son medidas que están muy bien tomadas. Estamos, por otro lado, bueno, les invito a que se lean esta breve guía con la finalidad de no extenderme yo más. Les reitero que siempre aquí en Villanueva del Pardillo hemos tenido en cuenta que en el caso de que viniese alguna persona que no pudiera acceder al colegio electoral, se pueden habilitar los instrumentos para que se salga a recoger su voto fuera del colegio. Les digo que exactamente igual todas las personas con estas dificultades, discapacitados, podrán solicitar bien un representante de la administración o bien algún otro representante que se esté de los cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado, que le acompañe en el itinerario hasta la mesa electoral. O sea, que les quiero decir que no solamente eso, sino que hay una serie de consejos acerca de, bueno, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en esta serie de condiciones, pues con la finalidad pues, de atender debidamente y evitar otro tipo de problemas. Les reitero, nuestro compromiso es efectivamente garantizar el acceso a los colegios electorales a todos. En Villanueva del Pardillo todos los edificios son
libres de barreras arquitectónicas, porque aunque han puesto el ejemplo del Colegio Rayuela, hay un ascensor que perfectamente puede ser utilizado por aquellas personas que lo soliciten y así estuvo previsto hacerlo. Si en algún caso no ha sido así, pues desde luego no ha sido con el conocimiento de las personas responsables que allí estaban. Estamos totalmente en contra de lo de la creación de otros organismos y demás, cuando además estoy convencida de que probablemente ya hay algún órgano que, aunque no sea específico para ello, que lo regula, como es el hecho, ya le digo, dentro del propio Ministerio del Interior y de las oficinas electorales. Y por otro lado, yo sí que les rogaría a todos, porque hablamos muchas veces de los futuros procesos electorales, yo ya aprovecho para rogarles el que en el compromiso de todas las personas que aquí estamos, que podemos estar en las próximas elecciones, pues yo creo que hay veces que hay demasiadas personas por parte de los partidos políticos que dificultan la entrada al colegio electoral, sobre todo en momentos de máxima afluencia. Creo que eso también habría que tenerlo en cuenta. En esa facilidad de accesibilidad está el que todos nos comprometamos pues a facilitar las cosas y no a entorpecerlas de alguna manera. Y nada más, le invitaría al señor Sanz a que elimine su segundo punto del acuerdo, me parece que es el segundo, ¿no? El de la oficina de tal, que elimine su segundo punto del acuerdo para, bueno, pues votar a favor su propuesta, si bien creo que con mi argumentación ha quedado suficientemente claro que probablemente no se trata más que de una moción puramente populista. Gracias. Señor Sánchez. Gracias. Bueno, esta no es ni más ni menos que otra propuesta que habla de los derechos de los españoles a la hora de votar. Si eso es populismo, pues venga Dios y lo vea. Y estamos hablando de las dificultades que han tenido algunos municipios en algunos de los comicios. Estas son siempre las personas que padecen alguna discapacidad. Prueba de ello, como adelantaba la señora García, la Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de la Comunidad de Madrid realizó en las pasadas elecciones municipales y autonómicas de 2011